Este cachorro de gato montés rescatado no para de hablar. Intenta no sonreír ante sus payasadas. El feroz incendio forestal que arrasó toda la zona norte de las tierras altas de Ashbury había quemado todo a su paso. Los árboles se derrumbaron y quedaron reducidos a esqueletos carbonizados. El aire estaba cargado de humo, lo que convirtió el día en crepúsculo y dejó tras de sí solo cenizas y un silencio inquietante, como si el mundo contuviera la respiración. La devastación se extendía por kilómetros. El paisaje se transformó en algo irreconocible. Donde antes se alzaban orgullosos pinos, ahora yacían como avispas ennegrecidas en el suelo del bosque, convertido en una alfombra de polvo gris que se levantaba con cada ráfaga de viento en la densa niebla gris que permaneció durante días después de que las llamas fueran finalmente controladas. Un pequeño gatito bobcat, con el cuerpo dolorosamente delgado y las costillas visibles bajo el pelaje chamuscado. A pesar de su estado de debilidad, sus orejas estaban agudas y alertas, y cojeaba con cuidado sobre los troncos caídos que bloqueaban su camino como obstáculos en un cruel laberinto. Tenía los ojos inyectados en sangre por los días de exposición al humo, lloraban constantemente, y su débil gemido sonaba como una débil súplica por sobrevivir que resonaba en el vacío, hambriento más allá de toda medida, aterrorizado por el extraño mundo nuevo que el fuego había creado. Y completamente solo, sin madre ni hermanos, captó el olor de los humanos que flotaban en el aire y Sambai instintivamente se dirigió hacia él con desesperación, atraído por una esperanza primitiva de que donde había humanos podría haber comida, refugio o al menos una oportunidad de seguir existiendo. Fue precisamente entonces cuando Elliot McCrae, de 74 años, con el rostro curtido y surcado por las historias de 7 décadas, los hombros ligeramente encorvados por años de cargar con pesadas cargas tanto físicas como emocionales, acababa de regresar a la vieja cabaña de madera en lo profundo del bosque. Regresaba después de casi 2 décadas de vivir aislado en un pequeño pueblo costero tras la muerte de su esposa Margaret a causa del cáncer, una pérdida que lo había dejado vacío y lo había llevado a huir de la casa en la montaña que habían compartido. La cabaña era el lugar donde había crecido décadas atrás con su hermano mayor, Harlan McCrae, ahora de 76 años, un anciano brusco con una voz grave y manos nudosas por toda una vida de trabajo manual, que se aferraba a esas montañas como si fuera un árbol antiguo con raíces demasiado profundas para abandonar la tierra, rechazando todas las invitaciones para mudarse a la ciudad, para vivir en un lugar más cómodo, con hospitales cerca y vecinos a los que poder llamar si algo iba mal. Los hermanos llevaban muchos años distanciados, apenas se hablaban más allá de las llamadas telefónicas en vacaciones y las incómodas conversaciones en los funerales familiares. Su relación se había fracturado por viejas discusiones cuyo origen ya ninguno de los dos recordaba. Resentimientos que se habían calcificado con el tiempo en muros que ninguno sabía cómo derribar. Pero cuando Elliot regresó a las montañas, atraído por un anhelo sin nombre que ni siquiera él mismo podía articular, esa distancia comenzó a desvanecerse lentamente, como la niebla matinal que se disipa bajo la luz del sol. En la historia real, la que lo cambiaría todo comenzó cuando vieron al gatito montés tambaleándose entre los restos del bosque que ambos amaban. Un reencuentro que debería haber sido tranquilo, lleno de silencios incómodos y conversaciones superficiales, abrió la puerta a un viaje inesperado que ninguno de los dos hermanos podría haber previsto ni para el que podrían haberse preparado. Elliot se quedó completamente paralizado cuando vio por primera vez a la pequeña criatura. Se le cortó la respiración y su mano buscó instintivamente la barandilla del porche para mantenerse en pie. Los viejos recuerdos volvieron con la fuerza de una inundación que rompe una presa hace años. Quizás habían pasado 2 décadas. Una tarde de otoño, había disparado por error a una madre gato montés, pensando en la penumbra que estaba cazando sus gallinas, solo para descubrir más tarde, cuando siguió el rastro de sangre, que ella estaba buscando a sus crías, que tenía gatitos escondidos en algún lugar del bosque, gatitos que probablemente habían muerto sin ella. Al ver ahora al pobre gato montés,
arrastrándose hacia la cabaña con tanta determinación, a pesar de su evidente sufrimiento, sintió como si el destino mismo le estuviera imponiendo un castigo silencioso, ofreciéndole una oportunidad de redención que nunca pensó que recibiría. La culpa que había llevado durante años, enterrada, pero nunca olvidada, surgió de repente con un peso aplastante. Elliot se arrodilló lentamente, con sus viejas rodillas protestando, envolvió suavemente al gatito tembloroso en una vieja bufanda de lana que había pertenecido a Margaret, sintiendo sus rápidos latidos contra sus palmas como un tambor desesperado, y susurró con voz ronca, quebrándose ligeramente. «Esta vez lo haré bien, te lo prometo». Harlan protestó furiosamente cuando Elliot llevó al gato montés al interior, con el rostro enrojecido y la voz elevándose hasta ese tono familiar que significaba que estaba realmente enfadado, y no solo refunfuñando para aparentar, insistiendo en que los gatos monteses nunca podían ser domesticados, que eran animales salvajes que les morderían o arañarían o traerían enfermedades a la casa, que eran demasiado mayores para lidiar con algo tan impredecible y peligroso. Caminaba de un lado a otro por la pequeña cocina de la cabaña, gesticulando enfáticamente, enumerando todas las razones por las que era una idea terrible, recordándole a Elliot todas las noticias que había oído sobre animales salvajes que se volvían contra sus rescatadores. Pero Elliot estaba decidido, con la mandíbula apretada de esa forma obstinada que Harlan reconocía desde su infancia, la expresión que significaba que ninguna discusión le haría cambiar de opinión. Habló en voz baja pero con firmeza sobre segundas oportunidades, sobre enmendar el pasado, sobre lo vacía que se sentía la cabaña incluso con los dos en ella, sobre cómo quizá todos necesitaban algo a lo que cuidar, además de a sí mismos. Finalmente, tras horas de debate que se prolongaron hasta la noche, el hermano mayor cedió con un profundo suspiro y un movimiento de cabeza, permitiendo a regañadientes que la criatura salvaje entrara en su mundo cuidadosamente ordenado, aunque no sin murmurar predicciones de desastre entre dientes. Lo llamaron Dusty por las cenizas que aún se adherían a su pelaje chamuscado, a pesar de los suaves intentos de Elliot por cepillarlo. Dusty no maullaba como los gatos domésticos normales que conocían. Los gatos del granero de su infancia o los callejeros que a veces aparecían en la puerta de la cabaña. Tenía un maullido profundo y ronco que sonaba extrañamente como un anciano aclarándose la garganta. Un sonido que comenzaba en lo profundo de su pecho y salía áspero y ronco. Y cada vez que algo le disgustaba, ya fuera la comida que le ofrecían, la temperatura de la habitación o la forma en que alguien lo había tocado, soltaba un gruñido bajo mezclado con un murmullo que parecía contener párrafos enteros de quejas, lo que hacía que Elliot bromeara con auténtica diversión diciendo que era Heron reencarnado en forma de gato montés, lo que nunca dejaba de ganarle una mirada de enfado de su hermano, incluso cuando los ojos de Harlan se arrugaban con una risa contenida. Durante el primer día y la primera noche, Dusty se escondió debajo de la cama de Elliot, apretándose contra la pared trasera, negándose a comer o beber nada de lo que le ofrecían. Sus ojos estaban llenos de miedo y desconfianza. Intentaron convencerlo con trozos de pollo, con leche, con atún enlatado, pero nada funcionó. Pero cuando Elliot, en silencio, sin fanfarria ni expectativas, colocó un simple cuenco de agua junto al borde de la cama y luego se alejó para sentarse al otro lado de la habitación en su sillón de lectura, fingiendo estar absorto en un libro. El gatito lo miró fijamente durante un largo y calculador momento que pareció prolongarse infinitamente. Luego dio un pequeño y vacilante lametón, luego otro, y luego bebió profundamente. En los días siguientes, Dusty salió lentamente de su escondite. Primero asomó la cabeza para observarlos, luego se aventuró en pequeñas expediciones por la cabaña cuando pensaba que no lo veían. Harlan, siempre práctico y aún convencido de que este experimento terminaría mal, colocó una pequeña campana de latón en la puerta de la cabaña para poder detectar a los animales salvajes que se acercaban desde el exterior. Pero Dusty aprendió rápidamente, con una inteligencia que sorprendió a ambos hermanos, a usarla como señal cuando tenía hambre,
golpeándola con una pata para que sonara. Durante aquellas primeras semanas, la campana sonaba una y otra vez cada pocos minutos. Harlan gritó exasperado, levantando las manos. Esta cosa es un despertador biológico. Es peor que un gallo. Elliot se echó a reír. Era la primera vez que Harlan le oía reír de verdad en años. Y respondió con una sonrisa. Es como tu propio hijo. Los dos habláis demasiado y os quejáis de todo. Elliot se rió de su propio chiste, pero pronto se dio cuenta de algo mucho más notable, algo que lo tomó por sorpresa y lo hizo detenerse a reflexionar sobre su propio comportamiento de una manera que no había hecho en décadas. Dusty no comía si estaba enojado o molesto. Si había tensión en la cabaña, si se alzaban las voces durante una discusión sobre las reparaciones necesarias en el porche, gritaba a Harlan con frustración, con una voz aguda y cortante, con palabras de las que se arrepentía inmediatamente. Y durante todo el día siguiente, Dusty permanecía tumbado en silencio en un rincón cerca de la chimenea, negándose a comer a pesar de las insistencias cada vez más preocupadas de Elliot, con los ojos llenos de lo que solo podía describirse como tristeza. Al observarlo con una expresión que parecía casi acusatoria, Elliot se dio cuenta con sorpresa de que él también había actuado así con su esposa Margaret y sus nietos durante sus momentos de mal humor, descargando su ira y frustración sobre los más frágiles, los que más lo querían y se lo merecían, arremetiendo contra las personas a las que debería haber protegido. La comprensión le golpeó como un golpe físico, llenándole los ojos de lágrimas mientras se sentaba en el suelo junto a Dusty, disculpándose no solo con el gato Montés, sino con los fantasmas de los errores del pasado. A partir de entonces, aprendió a controlar sus emociones con más cuidado, a suavizar sus palabras incluso cuando se sentía frustrado, a respirar profundamente y a salir a caminar cuando la ira amenazaba con desbordarse. Y llamó a su viaje con Dusty el viaje de aprender a ser humano de nuevo. Escribió esas mismas palabras en el diario que había empezado a llevar junto a su cama. Unos meses más tarde, en una mañana cualquiera de otoño, Elliot sufrió inesperadamente un leve derrame cerebral mientras cortaba leña detrás de la cabaña, lo que le dejó el lado izquierdo del cuerpo muy debilitado. Su brazo izquierdo colgaba casi inútil a su lado, y su pierna izquierda se arrastraba cuando intentaba caminar. Moverse se volvió difícil y frustrante. Cada paso requería concentración y esfuerzo. Cada tarea sencilla se había convertido en un reto que le recordaba su edad y su mortalidad. El médico del pueblo le advirtió de la larga recuperación que le esperaba, de la posibilidad de que nunca recuperara por completo su movilidad anterior. Pero Dusty, ahora casi adulto y fuerte, no lo abandonó durante esas difíciles semanas y meses. Caminaba a su lado cada vez que intentaba moverse, ralentizando deliberadamente su ritmo, naturalmente rápido para adaptarse a sus pasos vacilantes, como si le invitara conscientemente a apoyarse en él en busca de apoyo y ánimo. Todos los días, a veces varias veces al día, cuando las instrucciones de su fisioterapeuta así lo requerían. Practicaba caminando alrededor de la cabaña y luego por el jardín con su compañero de cuatro patas, con una mano en su bastón y la otra a veces bajándose para apoyarse en la espalda sorprendentemente sólida de Dusty. Poco a poco, con una lentitud agonizante que ponía a prueba su paciencia constantemente. Sus pasos se hicieron más firmes, su equilibrio mejoró y la sensibilidad volvió a sus miembros debilitados. Y casualmente, o quizá no tan casualmente, como Elliot se preguntaba a veces, fue precisamente entonces cuando Dusty comenzó a adentrarse cada día más en el bosque, ausentándose durante periodos más largos, como si hubiera cumplido su papel de niñera y fisioterapeuta, y ahora pudiera recuperar su naturaleza salvaje. Harlan seguía quejándose a menudo de las molestias de tener un animal salvaje en casa, de los arañazos en los muebles y de las huellas de barro que dejaba por el suelo. Pero fue él quien descubrió que los gruñidos de Dusty no eran los ruidos habituales de un gato montés, ni vocalizaciones aleatorias sin significado. Cada sílaba tenía un matiz emocional, significados específicos que podían aprenderse e interpretarse. Todo un lenguaje oculto en esos gruñidos, rugidos y chirridos.
Harlan y Elliot, que no tenían nada más que tiempo libre durante las largas tardes de invierno, comenzaron a registrarlos meticulosamente en un cuaderno al que llamaron El lenguaje de Dusty, con transcripciones fonéticas y notas contextuales. Cuando Dusty adoptaba un ritmo concreto, significaba que tenía hambre y quería comer inmediatamente. Cuando emitía un aullido corto que terminaba con un chirrido, significaba que tenía frío y quería estar cerca del fuego. Un rugido largo y grave significaba satisfacción. Un gruñido agudo y entrecortado significaba déjame en paz. Aprender su lenguaje se convirtió en algo más que un pasatiempo. Se convirtió en un puente que unió a los tres, dando a los hermanos un proyecto común que requería cooperación y los acercó más de lo que habían estado desde la infancia, cuando exploraban juntos esos mismos bosques e inventaban códigos secretos que solo ellos entendían. De ser una criatura salvaje que había salido a trompicones de una catástrofe, Dusty se convirtió gradualmente en una presencia insustituible en la cabaña, tan esencial para su ambiente como el crepitar de la chimenea o el olor del café que se preparaba por la mañana durante las tormentas. Cuando los relámpagos rasgaban el cielo y los truenos sacudían las ventanas, abandonaba toda pretensión de salvajismo y se arrastraba hasta el regazo de Elliot, temblando a pesar de su tamaño, con los ojos muy abiertos por un miedo primitivo. Él lo tranquilizaba en esos momentos, envolviendo con sus brazos su cálido cuerpo, tarareando viejas canciones de su juventud, melodías populares que su madre cantaba mientras fregaba los platos, melodías en las que no había pensado en décadas. Por primera vez en años, tal vez desde antes del diagnóstico de Margaret, tal vez incluso antes, Elliot volvió a aprender la dulzura que había perdido en algún momento después de perder a su esposa. La capacidad de consolar a otro ser vivo sin vergüenza ni reservas. La simple gracia de ser necesario. Una vez, durante un invierno especialmente duro, Dusty enfermó gravemente de algún tipo de infección respiratoria, rechazando toda comida y ardiendo de fiebre, lo que hacía que su pelaje estuviera caliente al tacto. Respiraba con dificultad y jadeaba. Elliot y Harlan se turnaron durante 3 noches sin dormir, aplicándole compresas frías en el cuerpo y controlando su temperatura con un viejo termómetro. Ninguno de los dos se acostó, turnándose en la silla junto a donde Dusty yacía sobre un montón de mantas cerca del fuego. Condujeron hasta la ciudad, a pesar de las peligrosas condiciones de la carretera, para conseguir antibióticos del veterinario, que arqueó las cejas ante la petición, pero se los proporcionó de todos modos. Cuando Dusty finalmente levantó la cabeza en la mañana del cuarto día y lamió la mano de Harlan con su lengua áspera, el anciano lloró, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, mientras le acariciaba la cabeza, y le decía con voz entrecortada, «Pensé que te había perdido, pequeña bestia. No vuelvas a asustarnos así nunca más». La nieta de Harlan, Laia, una niña de 10 años seria, con los ojos oscuros de su madre y el carácter tranquilo de su padre, también empezó a visitar la cabaña con más frecuencia, sobre todo después de que sus padres comenzaran a tener problemas que acabarían provocando su separación. Había perdido a su madre en el mismo incendio forestal que había destruido el bosque que rodeaba la cabaña. Su madre era bombera y murió tratando de salvar a una familia atrapada por las llamas. La niña se había vuelto casi muda, traumatizada por el silencio, con un miedo a la oscuridad que le partía el corazón a su padre, incapaz de dormir sola sin pesadillas que la despertaban gritando. Pero después de que Dusty llegara a la cabaña y Harlan la llevara a conocer al insólito, «Este gato tiene un GPS que me rastrea o algo así», se quejaba Harlan a Elliot, quien encontraba toda la situación infinitamente divertida. Sobre todo porque Dusty lo dejaba en paz por las mañanas. «Quizás solo sabe quién es el gruñón», respondía Elliot con una sonrisa. Una tarde de verano, mientras Laia jugaba en el jardín con los elaborados juegos que los niños crean con palos, piedras e imaginación, casi pisó una serpiente venenosa de cabeza cobriza que se estaba bronceando en la hierba, camuflada contra la tierra seca. Dusty, que había estado dormitando en el porche a 6 metros de distancia,
De repente se abalanzó hacia adelante con velocidad. Ninguno de los hermanos sabía que todavía la poseía. Siseó lo suficientemente fuerte como para hacerlos saltar a todos, y se lanzó sobre la cola de la serpiente con las garras extendidas, alejándola hacia el borde del bosque, mientras Laia se quedaba paralizada por la sorpresa. Harland, que había estado leyendo el periódico en una mecedora, también se quedó paralizado, palideciendo al darse cuenta de lo que casi había sucedido. Luego se arrodilló y acarició la cabeza de Dusty con una mano temblorosa, y susurró con la voz llena de emoción: «Eres el pequeño guardián de mi familia. Gracias, gracias por cuidarla». Los meses se convirtieron en años, las estaciones siguieron su ciclo habitual, y Dusty creció hasta convertirse en un adulto, una magnífica criatura con un pelaje espeso y músculos poderosos. Pero seguía volviendo cada tarde de sus paseos por el bosque y se tumbaba tranquilamente en el porche mientras se ponía el sol, con las orejas puntiagudas levantadas y atentas a cada sonido, y sus ojos agudos, pero de alguna manera cálidos, vigilando a los hermanos mientras éstos se sentaban en sus sillas, leyendo, hablando o simplemente disfrutando de la tranquilidad. Una fresca tarde de octubre, mientras Elliot escribía en su diario a la luz de la lámpara, registrando sus pensamientos y recuerdos antes de que se desvanecieran, como parecía ocurrir cada vez con más frecuencia últimamente, Dusty se acercó en silencio. Apoyó la cabeza en su rodilla con una delicadeza inesperada y gruñó suavemente, no un gruñido de advertencia o hambre, sino algo que sonaba casi como satisfacción o afecto. En ese momento, Elliot se sintió invadido por una sensación, una certeza que era casi espiritual en su intensidad. Quizás estaba viviendo el capítulo final más hermoso de su vida. Quizás todo lo que había sucedido antes de la pérdida, el dolor, los años de aislamiento, había conducido a esta gracia inesperada cuando la primera nevada del invierno cubrió Pine Hollow Ridge en diciembre, transformando el bosque marcado por las cicatrices en algo hermoso de nuevo. Elliot, Harlan y Leia llevaron a Dusty al interior del bosque, siguiendo un camino que habían recorrido innumerables veces, dirigiéndose al lugar donde lo habían encontrado por primera vez años atrás. La nieve caía ligeramente a través de las ramas desnudas, el aire estaba tranquilo, frío y limpio, y su aliento se veía en forma de bocanadas blancas. Se detuvieron junto a un gran pino, uno de los pocos que había sobrevivido al incendio, el mismo lugar cerca del cual Dusty había salido arrastrándose de las cenizas hacia la cabaña hacía tantos años. Elliot se arrodilló con cierta dificultad, con las piernas entumecidas por el frío, miró directamente a los ojos dorados de Dusty, que parecían comprender más de lo que cualquier animal debería, y dijo en voz baja, con voz firme a pesar de la emoción que había detrás: «Puedes volver cuando quieras. Ahora eres libre, completamente libre, pero tu hogar siempre te esperará. Siempre estaremos aquí». A partir de entonces, Dusty pasó la mayor parte del tiempo en el bosque, viviendo la vida que le correspondía, cazando, vagando y siendo salvaje de una forma que la cabaña nunca podría acomodar. Pero cada Navidad, sin falta, llegando siempre en Nochebuena como si tuviera un calendario, regresaba al porche de la cabaña, apareciendo de la oscuridad como un fantasma hecho realidad. Cada visita traía nuevas huellas en la nieve y patrones que habían aprendido a reconocer en esos mismos ojos cálidos y recordadores que decían que no había olvidado y que nunca olvidaría. Los humanos que lo habían salvado, amado y dejado ir. Los años pasaban cada vez más rápido, como suele ocurrir en la vejez, y Elliot se debilitaba. Su cuerpo fallaba lentamente de una forma que asustaba a Harlan, aunque ninguno de los dos lo mencionaba directamente. Una tarde de primavera, cuando las flores silvestres empezaban a florecer, se derrumbó en el jardín mientras intentaba llevar la manguera de agua al huerto que se empeñaba en mantener. Dusty, que casualmente estaba de visita ese día, corrió inmediatamente hacia él en cuanto cayó, rugiendo con un sonido que nunca habían oído antes, un sonido de pura alarma, y luego comenzó a dar vueltas frenéticamente alrededor de la cabaña, haciendo tanto ruido que se podía oír dentro, donde Harlan estaba durmiendo la siesta. Harlan oyó el alboroto,
Se despertó desorientado pero alarmado. Salió corriendo tan rápido como le permitían sus viejas piernas y encontró a su hermano inconsciente en el jardín, con el rostro pálido y la respiración superficial, dijo más tarde el médico, después de que Elliot se estabilizara en el hospital. Si ese gato montés no hubiera dado la alarma, si tu hermano hubiera estado solo, quizá no habría sobrevivido. Ese animal le salvó la vida. La caída y la posterior hospitalización dejaron a Elliot incapaz de caminar sin ayuda, más débil de lo que había estado incluso después de su derrame cerebral años atrás, en los primeros días de recuperación tras regresar a casa. Cuando la depresión amenazaba con abrumarlo y se preguntaba si alguna vez volvería a levantarse de la silla, Dusty se convirtió una vez más en su compañero y fisioterapeuta. Lo esperaba cada mañana cuando Harlan lo ayudaba a ponerse de pie, caminando lentamente a su lado en cada paso de práctica alrededor de la cabaña, dando vueltas por el patio en círculos pacientes, como si lo guiara a su manera misteriosa. De alguna manera, sabía que su presencia marcaba la diferencia entre que Elliot lo intentara y que Elliot se rindiera. Elliot lloró más de una vez durante esas semanas difíciles, diciéndole a Heron, mientras se agarraba al brazo de su hermano en busca de apoyo: lo salvé una vez cuando estaba muriendo entre las cenizas, pero él me ha salvado muchas más veces que eso. ¿Cómo se paga una deuda así? Harlan, que entonces tenía casi 80 años, también se movía lentamente. Sus movimientos eran cuidadosos y calculados, y le temblaban ligeramente las manos cuando servía café o intentaba abrocharse la camisa. Pero algo inesperado había cambiado en su interior a lo largo de los años desde la llegada de Dusty, algo fundamental en su carácter y en su forma de enfocar la vida. De ser un hombre gruñón que se quejaba de todo, respondía mal a la gente y evitaba las relaciones emocionales, se había vuelto paciente de una forma que sorprendía a todos los que lo conocían. Incluso se había vuelto amable, especialmente con Dusty, pero también con Laia y Elliot, y con los pocos vecinos que aún se preocupaban por ellos. Cada mañana añadía notas al lenguaje de Dusty, nuevos sonidos que descubrían, nuevos símbolos para representar diferentes llamadas en las observaciones de las expresiones de envejecimiento del gato montés, las formas en que sus vocalizaciones habían cambiado a medida que maduraba. El cuaderno se había convertido en varios cuadernos, un estudio exhaustivo que, a veces, bromeaba diciendo que podría publicarse como un artículo científico. Un día de otoño, Laia, que ahora era una joven que estudiaba para ser veterinaria, organizó la celebración del 80 o cumpleaños de Harlan en la cabaña con la ayuda de su padre y otros miembros de la familia. La cabaña estaba decorada con linternas de papel que ella había colgado de las vigas del porche, un pastel que había horneado ella misma, que presidía orgulloso la mesa de la cocina, y Elliot, envuelto en mantas en su silla de ruedas, cantando viejas canciones con su voz temblorosa, pero aún melodiosa. Cuando la fiesta tocaba a su fin y la gente empezaba a marcharse, Dusty apareció de repente en el borde del bosque, saliendo silenciosamente de las sombras, con el pelaje ahora plateado por la edad alrededor del hocico y las orejas, y sus movimientos más lentos, pero de alguna manera aún dignos y poderosos. Se acercó al porche donde Harlan estaba sentado rodeado de su familia. Se abrió paso entre las piernas de la gente hasta llegar a él, apoyó la cabeza en su pierna con familiar afecto y cerró los ojos. Harlan se emocionó, incapaz de hablar durante un largo momento. Luego le acarició la cabeza y le susurró: «Sabía que no olvidarías este día. Gracias por venir, viejo amigo». La salud de Elliot empeoró aún más durante el invierno siguiente debido a la edad y a las complicaciones de su anterior derrame cerebral. Su cuerpo simplemente se estaba desgastando después de 81 duros años. Falleció una noche de primavera en marzo mientras dormía en la cabaña. Mientras la música sonaba suavemente en el viejo tocadiscos, las mismas canciones populares que solía tararear a Dusty durante las tormentas y la lluvia caían suavemente sobre el techo. Dusty permaneció junto a su cama toda la noche, con la cabeza apoyada en su mano temblorosa, completamente inmóvil, incluso cuando su respiración se volvió más dificultosa
y finalmente se detuvo pacíficamente. Más tarde, Leia encontró un cuaderno en su cajón en el que había estado escribiendo durante años, con un mensaje manuscrito en la última página que la hizo llorar. Si algún día ya no estoy aquí, debes saber que me ayudaste a volver a vivir cuando pensaba que la vida había terminado. Me enseñaste la dulzura, me enseñaste la paciencia, me enseñaste que el amor no tiene por qué ser complicado. Gracias por llegar justo en el momento adecuado. Elliot, después del funeral, al que acudieron más personas de las que nadie esperaba, porque Elliot había marcado más vidas de las que él sabía. Laia decidió seguir viviendo en la cabaña con su hija pequeña, Ellie, con el deseo de conservar el lugar y los recuerdos que albergaba. Queriendo que su hija creciera con la misma conexión con estas montañas que habían moldeado su propia vida, colgó un gran retrato enmarcado de Elliot en la pared del porche, junto a un retrato pintado de Dusty que ella misma había creado durante su clase de arte en la universidad. Ambos vigilaban la cabaña como espíritus guardianes. Todas las noches, antes de acostarse, le contaba a su hija historias sobre el primer amigo de su madre. Un gato montés que una vez lo había cambiado todo, que había sanado a una familia rota, que les había enseñado a todos a volver a ser humanos. Una mañana de invierno, varios años después, cuando Ellie tenía unos 6 años y jugaba en la nieve recién caída, abrió la puerta de la cabaña para coger su trineo y vio a un joven gato montés de pie bajo los escalones del porche, pequeño y delgado como lo había sido Dusty en su día. No le tenía miedo. Simplemente miraba al interior con sus familiares ojos dorados, como si hubiera llegado al lugar correcto, como si hubiera estado buscando esa cabaña en concreto. Harland, ahora frágil por la edad y con la ayuda de un andador, pero aún con la mente y el espíritu ágiles, salió con cuidado al porche, con los ojos empañados al contemplar la escena, y luego sonrió con profunda admiración y susurró: «El círculo se cierra y se abre de nuevo. Bienvenido a casa». El nuevo gato montés, más pequeño pero con las mismas orejas puntiagudas y unos gestos extrañamente familiares que hicieron que Harlan se preguntara si se trataba de algún descendiente de Dusty, fue pronto acogido en la casa con el mismo cuidado y paciencia que habían mostrado la primera vez. Ellie, con la ayuda de su madre, lo llamó Echo porque es como si Dusty nos hiciera eco en las noches de invierno. Echo dormía acurrucado junto a la chimenea, en el lugar que solía ocupar Dusty, mientras Laia leía libros y Harlan escribía en un nuevo cuaderno que había comenzado el idioma de Echo, continuando el trabajo que había iniciado décadas antes con un propósito renovado. Un día de verano, mientras Ellie jugaba cerca del borde del bosque construyendo elaboradas casas de hadas con ramitas y musgo, casi pisó una serpiente de cabeza cobriza escondida en la hierba. La historia amenazaba con repetirse. Echo saltó instantáneamente para protegerla, gruñendo y cayendo instintivamente con una ferocidad sorprendente para una criatura tan joven, ahuyentándola a la serpiente exactamente como Dusty había hecho con Laia hacía tantos años. La imagen y el sonido le recordaron a Harlan con tanta fuerza aquel momento anterior que tuvo que sentarse, abrumado por la sensación de que el pasado y el presente se habían convertido de alguna manera en uno. El tiempo era circular en lugar de lineal, de una forma que nunca antes había comprendido. Harlan vivió varios años más después de la llegada de Echo, lo suficiente para ver a Ellie convertirse en una joven segura de sí misma, que no mostraba ningún temor al bosque, y para ver a Echo madurar hasta convertirse en un magnífico gato montés adulto. Se convirtió en el narrador de historias para todas las generaciones de la cabaña y más allá. El último que aún vivía, portador de los vívidos recuerdos de Dusty. Elliot, en ese extraordinario viaje que los había transformado a todos. En la fiesta del 9º cumpleaños de Ellie, colocaron una fotografía enmarcada en la mesa junto al pastel. Harlan y Elliot sentados en el porche de la cabaña con Dusty entre ellos, los tres con aspecto satisfecho y completo. Echo se sentó junto a la mesa con un pequeño lazo que Ellie le había atado al cuello para la ocasión. Para la niña, la familia nunca era algo viejo o acabado. Era algo que se transmitía con amor silencioso,
eligiendo abrir las puertas a criaturas inesperadas, creyendo en las segundas oportunidades. Harlan falleció pacíficamente mientras dormía a los 89 años, rodeado de su familia, con Echo tumbado junto a su cama, tal y como Dusty se había tumbado una vez junto a la de Elliot. A su funeral acudieron personas de toda la región para presentar sus respetos y escuchar historias sobre el hombre que había documentado el lenguaje de los gatos monteses, que había ayudado a impulsar el proyecto de redención salvaje de su hermano y que había vivido lo suficiente para ver cómo el ciclo volvía a comenzar. Años más tarde, mucho después de que estos acontecimientos se convirtieran en leyenda en la comunidad, un artista local pintó un gran mural en el centro de la ciudad por encargo del ayuntamiento. En él, se veía a Elliot sentado en la mecedora del porche de la cabaña, a Harlan leyendo un libro en la silla junto a él, a Dusty dormitando plácidamente entre ellos, y a la joven Laia sosteniendo una campana de viento que había fabricado con objetos recogidos. Debajo había una inscripción escrita con letras cuidadosas. Él crió a un gato montés y éste lo crió a él. Y esa historia continúa hasta el día de hoy cada vez que alguien abre su corazón a una pequeña criatura salvaje que lleva dentro todo un mundo de sanación y amor. Cada vez que alguien elige la conexión en lugar del aislamiento. Cada vez que la gracia llega disfrazada de algo inesperado y aterrador, pero que en última instancia es transformador. La cabaña sigue en pie en Pine Hollow Ridge, desgastada pero resistente, y los gatos monteses siguen saliendo del bosque en las tardes de invierno. Y los niños siguen aprendiendo que la naturaleza salvaje y la dulzura pueden coexistir. Y las montañas siguen recordando al anciano que encontró la redención en un puñado de pelo chamuscado y enseñó a todos los que le rodeaban que nunca es demasiado tarde para aprender a ser humano de nuevo. Cada rescate comienza con un latido que se niega a rendirse. Te agradecemos que hayas decidido escuchar esta historia. Si quieres escuchar más historias como esta, un simple me gusta o suscribirte significa mucho para nosotros.